el apóstol Pablo hace que descienda nuestra mirada a un terreno práctico. Después de mostrarnos la grandeza, la soberanía, el poder de Dios, nos aterriza y nos dice que ese Ser Supremo, Jesucristo, en el cual habita toda la plenitud de Dios, ese Cristo glorioso, a ese Cristo que no se le escapa absolutamente nada, a ese Dios que ha hecho visible lo invisible, a ese Dios, a ese Hijo que ha hecho visible al Padre en toda su plenitud, el cual sustenta el universo y la creación. Y si ustedes me siguen en la lectura, dice que es la cabeza de la iglesia. Y esta fue una pregunta importante que yo me hice cuando estudiaba el texto, porque después de la grandeza, de la minusculidad que nosotros podemos vernos, de lo que la galaxia y todo lo creado es, nos aterriza y nos hace mirar y dice, Cristo es también la cabeza de la iglesia. En otras palabras, Cristo no solo reina sobre la galaxia, reina también sobre su pueblo. Y esto es muy relevante entenderlo en toda su magnitud para valorar la naturaleza misma de la iglesia y nuestro lugar en ella. Si Él es la cabeza, entonces la iglesia no nace de la voluntad humana, ni se sostiene por estrategias humanas, ni existe para satisfacer preferencias personales. Existe para la gloria de Cristo bajo su autoridad absoluta. Cristo no solo sostiene el universo, sostiene también su iglesia. Cristo no solo gobierna las estrellas, Cristo gobierna nuestra vida. ¿Estamos aquí ahora? Entonces les invito a leer Colosenses 1, versículos de 15 al 19. Colosenses 1, versículos 15 al 19. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y a continuación dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Padre amado, te damos gracias una vez más esta mañana por tu palabra. Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, no solo para exponerla, sino para entenderla a cabalidad, Señor. Para que tú, Señor, a través de tu poder, soberanía y autoridad, esta palabra pueda cobrar vida en cada uno de nosotros. Entendiendo, Señor, que somos simples instrumentos en tus manos, para ti todo honor y toda gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía en el sermón anterior, durante mucho tiempo se ha intentado dejar a Cristo en segundo lugar, como un intermediario, un gran maestro, un gran guía espiritual. Y muchos aún lo proclaman así en el presente. Muchos también reconocen a Cristo como alguien necesario para nuestra salvación. Muchos reconocen que Él murió, que entregó su vida y nos rescató. Pero luego de reconocer ese acto, siguen viviendo sus vidas normalmente como que si aquí no ha pasado absolutamente nada. Como que si una vez salvo pudiéramos conducirnos tal cual estábamos. Como si una vez salvo pudiéramos conducir nuestra vida en la iglesia según nuestros propios deseos y anhelos. Es decir, reconocemos a Jesucristo, que es el Señor, que es el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos, pero eso no ha provocado ninguna transformación en nuestra vida. Sin embargo, la Escritura es clara. La Escritura dice que Cristo no solo es mi Salvador, sino que también la Escritura dice que es el Salvador de la iglesia. Cristo es el Señor de mi vida como lo es de la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo afirma cuando está diciendo que Él debe tener preeminencia. Y esa preeminencia comienza con esta verdad. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo sabemos que cuando estamos hablando de iglesia no estamos hablando de la estructura, verdad? Estamos hablando de cada uno de nosotros que somos los que componemos la iglesia. Esta es una estructura.
Entonces, cada vez que hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros. Esto significa que Cristo es la única autoridad sobre su iglesia. No existe asamblea, organización, ni grupo humano que pueda ocupar ese lugar. Porque así como el cuerpo tiene una sola cabeza, la iglesia del Señor tiene una sola cabeza. Eso implica que Cristo controla, dirige y establece los propósitos de la iglesia y de su pueblo. No hay más, no hay más. Y esto, vuelvo a decir, es muy importante tenerlo presente y conocerlo a cabalidad, porque eso evita de que yo, como individuo, pueda decir cómo debe dirigirse la iglesia, porque la iglesia no es mía. Entonces, lo primero que vemos en estos versículos es que Él controla la iglesia porque Él la originó. La iglesia nace por su obra redentora, por su muerte en la cruz y por la vida que Él nos dio. Y su meta, o la meta para la iglesia, es clara: la honra, la gloria de su nombre y del Padre. Para eso existe la iglesia. La iglesia no existe para satisfacer mis deseos personales. La iglesia no existe para que se acomode a mi estilo de vida. La iglesia existe para la gloria de Dios. En segundo lugar, Él es el que dirige la iglesia, porque solo Él establece los parámetros por los cuales se debe dirigir. Determina cómo debe funcionar el cuerpo y qué función cumple cada miembro en ese cuerpo. En Fundamentos de la Fe lo vimos claramente. Por eso que Él establece los dones en la iglesia. Así como el cerebro guía cada parte del cuerpo, Cristo guía a su iglesia de manera perfecta e infalible. A lo largo de los siglos surgió la idea de que un hombre considerado sucesor de Pedro podía convertirse en una guía infalible de la iglesia. ¿Saben de quién estoy hablando? Del Papa. Del Papa. Hasta hoy se sostiene que las enseñanzas del Papa, cuando habla en la cátedra, es cátedra que significa desde la cátedra hace una declaración, se usa para referirse a la declaración con gran autoridad. Él tiene la última palabra. Por eso que es tan importante cuando el Papa, o le hacen, no es tan importante, sino que hacen toda una parafernalia que es tan importante cuando el Papa anuncia desde la cátedra lo que vaya a decir. Porque eso tiene plena autoridad para ellos. El Papa, para ellos, las enseñanzas del Papa son infalibles en asuntos de fe y moral. Es decir, que no puede errar en asuntos de fe y de moral. Pero esta afirmación es completamente contraria a lo que el apóstol Pablo enseña en estos versículos. Porque ningún ser humano es infalible. Todos fallamos, todos erramos. Y si la iglesia quedara bajo la dirección absoluta de un hombre, inevitablemente los desviamos del camino. Porque estamos contaminados con el pecado. Porque no tenemos la visión completa que solo Cristo puede tener. Esto explica también la profunda crisis espiritual que vive la iglesia católica, con más de miles de millones de seguidores. Y no puede ser la verdadera iglesia de Cristo si su cabeza es su nombre. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. La palabra. La iglesia no puede tener dos cabezas. La iglesia tiene una cabeza y ese es Cristo. Es inaceptable pensar que la iglesia que Él compró con su propia sangre sea gobernada por autoridad, una autoridad distinta a Él. Recordemos, Cristo fue el que murió en la cruz, quien pagó por nuestros pecados, quien estableció la iglesia sobre su muerte y resurrección. Por lo tanto, solo Él tiene el derecho, la autoridad y la soberanía para dirigir, determinar cómo la iglesia debe conducirse. Por lo tanto, aquí no se trata de que el Papa o una persona o un pastor apruebe ciertas cosas. Se trata si que la palabra de Dios las aprueba o no. Entonces, en base a todo lo anterior, lo primero que debemos hacer es examinar si realmente seguimos a la cabeza, que es Cristo. Como fieles, como hijos de Dios, debemos examinar si realmente estamos siguiendo a la cabeza, que es Cristo. Si entendemos que Él es quien está sobre la iglesia y el que tiene toda la autoridad, también tiene la autoridad para ordenar nuestra vida. Por lo tanto, debemos reconocer que tiene pleno derecho sobre nosotros de hacer las correcciones
a nuestra vida. Y eso evitaría el oponernos. ¿Me entiende? El analizar que Dios tiene el derecho absoluto de ordenar nuestra vida, porque Él es nuestra cabeza. Si yo entiendo que Él entregó su vida por ella, el apóstol Pablo usa la imagen del matrimonio en Efesios 15, 22 al 33. Usted la hemos explicado muchas veces. Y aunque esta metáfora parezca centrada en el matrimonio, su enseñanza principal aquí apunta a la relación entre Cristo y la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, en el hogar hay un orden que refleja esa realidad. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por eso Él tiene autoridad para definir cómo debe vivir, cómo debe funcionar y hacia dónde debe apuntar. Alguien escribió sabiamente: la iglesia es un organismo vivo mediante el cual Cristo obra y cumple su propósito en el mundo. Esto es fundamental porque la iglesia no es una simple organización humana con reglas establecidas por hombres, sino un organismo vivo, y Cristo es la cabeza que la dirige. A través de este organismo, su iglesia, Cristo se da a conocer al mundo. Por lo tanto, Él es el quien determina la dirección y manera que este cuerpo debe. Eso debe ordenar nuestros pensamientos en cómo funciona una iglesia. Eso debe ordenar nuestra manera en que nosotros vemos la iglesia. Entonces yo, para conocer si realmente la iglesia tiene como cabeza a Cristo, debo conocer las Escrituras. Me da una responsabilidad. Entonces, cuando hago una sugerencia, una crítica, un reclamo, debe ser escritural, porque esa va a hacer cambiar nuestra opinión, quizás como cabezas de la iglesia en estos momentos, como pastores o como líderes. Pero no es una visión de acuerdo a cómo yo creo que las cosas se hacen, o como el mundo las hace, o como el mundo tiene propósitos diferentes a los que nosotros tenemos como iglesia. No, nosotros tenemos una cabeza, y la cabeza es Cristo. Por lo tanto, yo, para poder entender cómo funciona la iglesia, debo entender cómo funciona Cristo, cómo piensa Cristo. Así como el cuerpo recibe la dirección de la cabeza y obedece sus instrucciones, la iglesia no manda, recibe y obedece los mandamientos de Cristo. Sería antinatural que el cuerpo le dijera a la cabeza qué hacer. Igualmente es completamente fuera de lugar que seres humanos falibles pretendan indicarle a Cristo cómo debe operar una iglesia. ¿Qué implica esto en la práctica? Que reconocer a Cristo como cabeza significa depender de Él para saber cómo vivir, cómo servir y cómo avanzar, sin dejarnos moldear por las circunstancias o las presiones de la sociedad. Esto es súper importante, mi amado hermano. Si yo estoy sujeto a la cabeza, la sociedad no va a mandar. Y voy a entender y voy a aceptar que es más importante obedecer a Dios que a la cultura, que a la sociedad, que a lo que el resto dice. Entonces no va a haber dualidad. Vivimos en un mundo hostil que cada día manifiesta con mayor claridad su rechazo hacia Dios y a sus principios. Sin embargo, la iglesia no cambia sus propósitos, no cambia sus valores, no los define la cultura, sino Cristo, la cabeza, quien compró con su sangre a los que forman la iglesia. Esta verdad, que Cristo es la cabeza, no es algo para pasar por alto ni mencionar superficialmente. Exige una reflexión seria, una decisión radical de someternos a su señorío. Porque cada vez que menosprecian a la iglesia, están menospreciando la cabeza. Porque cada vez que se juzga a la iglesia, están juzgando a la cabeza. Por tanto, mi amado hermano, no es opcional pertenecer a una iglesia local, como tampoco es opcional congregarse. Porque si somos el cuerpo, entonces Cristo es nuestra cabeza y debemos obedecer. Hermanos, a veces escuchamos frases como: la iglesia no importa, lo importante es mi relación con Dios. No es necesario congregarse. El Señor conoce mi corazón. Todos los domingos yo escucho alabanza, escucho un sermón, hago mi culto personal en el hogar. Cristo viene por mí. Yo y Dios basta. No sé si usted ha escuchado alguna vez una frase de esa. Pero, mi amado hermano, la Escritura nunca presenta la vida cristiana individual. La Biblia nunca presenta la vida cristiana individual.
La Escritura nunca anuncia la venida del Señor a un rescate individual, sino como un acontecimiento para su iglesia, para su pueblo. En ninguna parte de la Biblia dice que va a venir por personas específicas. Viene por su iglesia, viene por su pueblo. Jesús no viene por creyentes aislados, desconectados, sino por un cuerpo unido. Efesios 5:25 dice, Él amó a la iglesia y se entregó por ella. No dice que se entregó por individuos particulares, aislados, sino por una comunidad redimida. Primera de Tesalonicenses 4:17, vemos que seremos arrebatados juntamente, dice la Escritura. No cada uno por su lado. En las películas salen que algunos se fueron y otros quedaron. Hacía memoria yo en este texto. Dice arrebatados juntamente. No cada uno por su lado, sino juntos como un solo cuerpo. La Biblia es clara, Cristo viene por su iglesia, por un pueblo redimido bajo su señorío. Por eso pertenecer, congregarse y vivir en comunión no es un detalle menor. Es parte esencial de la esperanza en Cristo Jesús, entendiendo que Él es nuestra cabeza. Y si Él dice que es así, ¿quién somos nosotros para cambiar lo que Él ha dicho? Si Él es nuestra cabeza, no podemos pretender vivir una vida cristiana desconectada de su cuerpo. Separados de la iglesia es separarnos del lugar donde Cristo gobierna, nutre, corrige y guía a su pueblo. La vida espiritual verdadera solo fluye cuando estamos unidos a la cabeza, por lo tanto unidos los unos a los otros. Por eso congregarnos, servir, sujetarnos, amar, perseverar, no son prácticas opcionales, sino evidencia de que reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo afirma que Cristo es la cabeza del cuerpo, inmediatamente enlaza esta verdad con todo lo dicho anteriormente. ¿Se acuerdan lo que vimos en el sermón anterior? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, aquel que sostiene todas las cosas. Y reglón siguiente, ese mismo Cristo es también la cabeza de la iglesia. Me costó entender esto tan glorioso que después como que lo da de porrazo y nos aterriza y nos dice, pero también es la cabeza de la iglesia. Es decir, tiene autoridad absoluta sobre aquellos por quienes Él murió. Él dicta las pautas para su iglesia. Eso significa que su palabra es la que debe gobernarnos, no nuestros gustos, nuestras ideas, nuestras emociones. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas, ¿de quién está hablando? Cristo. Él es la roca que edifica la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en su iglesia. ¿Usted se ha preguntado por qué la iglesia, a pesar de los siglos, sigue presente? Porque Él es la cabeza. Si no, la iglesia ya no existiría. Hermanos, más que nunca debemos recordar que la iglesia existe para Cristo y no Cristo para la iglesia. Como decimos, a veces creemos que le hacemos un favor a la iglesia al venir. Somos nosotros los redimidos por su sangre quienes debemos someternos a su autoridad, buscar su dirección, depender de su guía para vivir como iglesia que le pertenece por derecho propio. Entendiendo esto, volvamos a leer el versículo 18 de Colosenses 1. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es preeminente sobre la iglesia. Primero, porque Él es su cabeza. En segundo lugar, porque Él es el principio. Tal como el apóstol Pablo lo declara, esta palabra señala que Cristo es el origen de la iglesia. Así como Él es el origen de toda la creación, también es el origen de su pueblo redimido. Cuando pensamos en la creación, tanto en Juan 1 y en Colosenses, nos muestra que Cristo fue la fuente de toda vida. En Él estaba la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De Él procede todo lo que existe. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Pero el apóstol Pablo quiere destacar algo aún mucho más profundo. Cristo no solo es el origen del universo, es también el origen de la iglesia. Esto es muy significativo porque la iglesia nació en la mente eterna de Dios antes de la fundación del mundo. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿dónde nació la iglesia? ¿A dónde nos vamos? Hechos 2. Hermanos, yo me asombraba, lo comentaba con mi esposa. La iglesia nació en la mente eterna de Dios antes de la fundación del mundo. Cuando el Padre entregó al Hijo un pueblo
Y el Hijo vino a buscarlo mediante su obra redentora en la cruz para salvarnos y apartarnos para sí. Eso es la iglesia. Y de eso lo vemos desde Génesis a Apocalipsis. Eso es la iglesia. Los llamados fuera del mundo para ser parte de su cuerpo. La iglesia nace de Cristo en la eternidad y se hace realidad en el tiempo por su muerte y su resurrección. El texto original dice literalmente, el que es principio, subrayando que Cristo es aquel de quien procede la iglesia. No solo el principio de la creación, sino el principio de esta comunidad espiritual con la cual tiene una relación única y trascendente. Él tiene una relación única y trascendente con su iglesia. La iglesia existe porque Él la ganó con su sangre. Sin Cristo no habría iglesia. Sin muerte no hay resurrección. Este cuerpo jamás habría existido. Por lo tanto, nuestra manera de mirar la iglesia debe ir cambiando cuando nosotros entendemos este contexto. La iglesia no es un club, y siempre lo decimos, no es un club deportivo, y no tengo nada contra ellos. No es un conjunto folclórico ni una organización donde en conjunto fijan las reglas, donde sancionan. Y a veces nosotros preferimos cumplir más en ese tipo de actos que cumplir en la iglesia que fue comprada con el precio de sangre y que Cristo la formó para que nosotros fuéramos edificados para su gloria. Y miramos la iglesia como cualquier otra actividad y no como lo que es, lo que Cristo formó con hombres pecadores transformados para mostrar su gloria y mirarle a Él. A Cristo, a Él ideó la iglesia para que nosotros fuéramos transformados a su imagen y semejanza. Así como Cristo es el principio de toda la creación, es también el principio de la iglesia. Y por ello tiene autoridad sobre ella. En tercer lugar, Cristo es preeminente sobre la iglesia porque es el primogénito de entre los muertos. Esta expresión completa la verdad anterior. Cristo tiene la preeminencia de la iglesia porque Él es quien murió y resucitó con poder, inaugurando una nueva realidad espiritual. La palabra primogénito es la misma que aparece en Colosenses 1:15 y que lo vimos, no indica el primero en nacer en sentido cronológico, sino el primero en rango, autoridad y supremacía. Así también aquí cuando el apóstol Pablo dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, no significa que fue el primero en morir. Muchos murieron antes que Él, sino que su muerte y su resurrección son absolutamente únicas. Alguien podría decir, bueno, Lázaro murió y también resucitó. Otros también han resucitado. Y yo podría decirle sí, pero todos los demás murieron por segunda vez. Cristo solo una vez para vencer el pecado. Sin embargo, Cristo resucitó para nunca más morir. Su resurrección es definitiva, gloriosa e irrepetible. Por eso que decimos, Cristo viene, porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Por eso que cuando Juan vio en Pasmo, el Señor se le presentó ante él, las palabras que definieron la supremacía de lo que el apóstol escuchó fue en Apocalipsis 1, 17 y 18. Le dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa entonces que Cristo sea el primogénito de entre los muertos? ¿Qué nos declara esto hacia nosotros? Como decía anteriormente, Él inauguró una nueva creación en la cual tú y yo somos parte, amado hermano. Tú y yo somos parte y esto es algo glorioso. Él es el primero que salió victorioso de la tumba con un cuerpo glorificado, abriendo un camino que nadie antes había abierto y que nadie más podría abrir. Por eso su muerte y su resurrección son incomparables y por eso Él es la cabeza soberana de la iglesia y nosotros somos parte de ello y Él fue el primero y nosotros le seguimos a Él. Esa es una evidencia de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorificado para su gloria. Esto debe cambiar la perspectiva de cómo miramos la iglesia. Esto debe cambiar la perspectiva de cómo yo debo comportarme en la iglesia. Esto debe cambiar la perspectiva de cómo yo me comprometo con las cosas del Señor o no. No sé si se dan cuenta. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 15, 20 y 23. Cristo dijo, Cristo es primicia de los que durmieron. Él es el precursor, nosotros le seguimos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cada uno a su tiempo. Cristo primero, luego aquellos que son suyos en su venida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi amado hermano. La iglesia, ayer compartía con los hermanos, cómo transmitirle a los hermanos que se incorporen a diferentes grupos de la iglesia.
¿Cómo le animamos a los varones a que puedan seguir asistiendo a estas reuniones? Y que pudieran entender que nosotros no nos reunimos como grupo de varones, jóvenes, mujeres o niños para hacer un espectáculo, para tenerlos entretenidos, para que se digan que, oh, qué buena onda en la iglesia. No, hermanos, los reunimos para escudriñar las Escrituras, para conocer a este Cristo que es la cabeza de la iglesia, para exaltar su nombre y para que a su vez nosotros seamos la imagen del Dios invisible también aquí en la tierra. Hermanos, la iglesia cobra valor cuando entendemos que Cristo es la cabeza. Hermanos, no nos juntamos para entretenernos. Hay tanta entretención en el mundo, hay tantas luces en el mundo. Y ¿saben qué? Son buenas, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no se convierten en un ídolo y nos apartan de la iglesia. Porque todo lo que existe afuera es contra la iglesia, es contra la cabeza. Nosotros somos los afectados, pero están atacando a Cristo directamente, porque el que manda, el que rige, el que da gloria a la iglesia es Cristo. No somos las personas, no somos quienes componemos, sino es Cristo. Y eso debería cambiar nuestra perspectiva. Cristo ocupa el lugar supremo en la iglesia porque Él es el primero en victoria, el primero en resurrección, el primero en gloria. Él abrió el camino que nosotros por ninguna obra humana, por ninguna fe tan grande que pudiéramos tener, pudiéramos abrir. Pero Cristo la abrió por nosotros. Cristo la abrió por nosotros. Cristo es el primogénito de la creación porque Él es el origen y el Señor de todo lo creado. Y ese primogénito de entre los muertos, ¿por qué? Porque mediante su resurrección abrió un camino de una nueva creación, de la cual nosotros somos parte, su iglesia. Él tiene preeminencia absoluta y su obra en la cruz es razón suficiente para que nosotros nos postremos delante de Él en humilde adoración, porque sin merecer nada nos dio todo. Por eso el apóstol Pablo recalca que el propósito de todo esto es que Cristo tenga preeminencia en todas las cosas. Que Cristo sea el primero en nuestra vida, en todas las cosas. Que Cristo sea el primero en todas las cosas. En la creación material e inmaterial. Cristo es preeminente en su iglesia. Cristo es preeminente en nuestra vida. Cristo debe ser el primero en todas las áreas de nuestra vida. Y si Cristo no es el primero en las áreas de toda tu vida, ¿qué estás haciendo para que esto ocurra? Primero es detectarlo. Segundo es orar. Segundo, tener la voluntad de querer que Cristo gobierne nuestra vida. La iglesia existe para Cristo. Nosotros existimos para Él. Fuimos comprados con su sangre, no para hacer nuestra propia voluntad, sino la suya. No para honrarnos a nosotros mismos, ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para honrarle a Él, glorificarle a Él. La iglesia no está para satisfacer mis necesidades, está para satisfacer a Cristo en alabanza santificada. Por eso nuestro corazón debe vivir en constante adoración al Señor de la creación de la iglesia. Por eso que necesitamos escuchar su palabra. Por eso que las alabanzas que cantamos tienen que ver con Cristo y no con nosotros. Por eso que cuando los reunimos y que todo lo demás es añadidura, primero está Cristo. Primero debe estar Cristo. Yo le decía, hermano, motiven a los varones a que nos juntamos para aprender de Cristo. Y de pasadita, díganle que hambre no pasamos. ¿Se entiende? Y en las mujeres hacemos lo mismo. En los niños hacemos lo mismo. Y si hemos cometido errores como iglesia, bueno, el Señor en su plena misericordia, ha permitido que vayamos avanzando y vayamos creciendo y evitando esos errores que de alguna manera sutilmente nos empezaron a apartar de Cristo, de mirarle a Él, de servirle a Él. Los niños tienen tanta entretención afuera que la iglesia no necesita entretener a los niños. La iglesia necesita que los niños conozcan la palabra de Dios. Pero así como los niños, yo también como padre necesito conocer la palabra de Dios para instruir a mis hijos. Porque la Biblia nunca dice que los hijos instruyen a los padres. No nos conformemos, hermanos, con ser religiosos. Te va a hacer bien la iglesia a ti. ¿Y cuándo me va a hacer bien a mí? No, a mis hijos le hace bien la iglesia. Sí, hermano. Pero antes que tus hijos, tiene que hacernos bien a uno. Para ser guía de nuestros hijos. Para que tengamos palabra para sostenernos, para que seamos soporte en un mundo hostil, en un mundo que todo lo distorsiona, en un mundo que todo es contra Dios, en un mundo que le dicen que todo es permitido desde el punto de vista que se mire, pero la iglesia dice que no.
La iglesia, la que conduce Cristo, dice que no, que la iglesia está para agradar al Padre, para honrar al Padre, para bendecir al Padre. Por eso Cristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Hermanos, los tiempos son difíciles. Sí, son difíciles, pero el que vive en nosotros es superior a los tiempos difíciles que podamos vivir. Y déjeme decir que no van a ser mejores, pero Cristo es el que sustenta la iglesia. Cristo es el que la hace brillar. No brillamos con luces propias, brillamos con la luz de Cristo, porque el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Otra versión dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Hermanos, los falsos maestros agnósticos enseñaban que Cristo era solo un ser intermediario, una cadena espiritual, un eslabón entre Dios y el mundo, pero no el definitivo ni el mayor. El apóstol Pablo refuta esas mentiras. Cristo no es un eslabón, Cristo no es un intermediario. Cristo es la plenitud misma de Dios, le está diciendo a los colosenses. No hay nada más allá de Él, ni nadie por encima de Él. Y eso debería ser su iglesia. La expresión toda plenitud declara que toda plenitud, toda morada está en Cristo. La palabra morar es clave, pues describe una habitación permanente, no pasajera. Cuando el apóstol Pablo dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, afirma que esa plenitud permanece en Cristo para siempre. No es esporádica, no viene ni se va como muchos dicen en el presente. O como decían también en ese tiempo, que el que murió en la cruz no fue Cristo, porque en ese momento el Espíritu de Dios lo abandonó. No, nosotros creemos que en la plenitud, vive toda la plenitud de Dios en Cristo. Pero al creerlo, eso debemos llevarlo a nuestra práctica. Cristo no es una revelación parcial de la deidad de Dios. En Él habita la enseñanza completa, la esencia, los atributos, el carácter, la naturaleza de Dios. Por eso Jesús pudo decirle a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la revelación perfecta del Dios invisible, porque en Él habita toda la plenitud. Y ese mismo Dios, ese mismo Cristo, es la cabeza de la iglesia. Usted ha escuchado muchos sermones del sentido de pertenencia, de que nos amemos los unos a los otros, de que nos ayudemos, que nos animemos como iglesia. Pero si no entendemos que Él es la cabeza y que nosotros tenemos que agradarle a Él, difícilmente nosotros nos vamos a someter. Difícilmente vamos a querer seguir una dirección, porque vamos a tomar el rumbo que nosotros queremos. Entonces unos pocos van a navegar para allá y otros van a mirar la corriente. No, mejor yo me voy a ir por este lado, me gusta más. Por allá hace mucho frío. No, por aquí me voy a ir yo por el medio porque hace más calor. No. Filipenses habla de un mismo sentir, habla de la unidad, habla. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Esto debería dispersar los temores de los creyentes en Colosa y debe dispersar también los nuestros temores. Ellos estaban inquietos por enseñanzas falsas sobre seres intermediarios, ángeles, emanaciones, los que supuestamente debían agradar para no perder protección o conocimiento. El apóstol Pablo responde con autoridad: no tienen por qué temer, manada pequeña, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo es su cabeza, porque Cristo murió por ustedes, porque Cristo resucitó por ustedes, porque Cristo nos justificó, pero asimismo murió para que habitásemos en plenitud, para que entendiéramos que este Dios merece preeminencia en todas las cosas, para que nosotros entendamos que Cristo debe estar puesto en primer lugar. Hermanos, todos luchamos con esos. Nadie llega a la iglesia sin luchar, sin batallar, sin empezar a dejar cosas. Todos luchamos con eso de una u otra manera. Pero debemos atrevernos a luchar. Debemos atrevernos a empezar a analizar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Debemos dejar que Cristo sea la cabeza. ¿Esto qué implica en la práctica? El apóstol Pablo está exaltando a Cristo con la frase, llevándonos a cada uno a mirar más alto de nuestros propios parámetros. Nos está llamando a mirar, a elevar la mirada, más que a mirarnos a nosotros mismos. Él exalta a Cristo por sobre todas las cosas y después coloca a la iglesia, porque Cristo es el único con autoridad, así como lo tiene la creación, también sobre su iglesia. ¿Por qué la creación no se ha consumido? Lo vimos anteriormente, porque Él la sostiene. ¿Por qué la iglesia no se ha consumido? Porque Él la sostiene. ¿Por qué nosotros no nos hemos consumido? Porque Él nos sostiene. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos afirmar hoy con claridad. Cada enseñanza que traslade la mirada fuera de Cristo es una herejía. Lo voy a repetir.
Cada enseñanza que nos aparte de la mirada de Cristo es una herejía. Es no entender las Escrituras. Es no saber que Cristo, que Dios el Padre merece en todo honor y toda gloria. La Biblia no habla de personas individuales, habla de Dios, habla de Cristo, habla de que Él pagó con su sangre preciosa. Nombró a personas, sí, pero habla de Dios en cada persona, en cada acto, en cada hecho, en cada situación. Dios, Cristo es exaltado. Cristo es exaltado. ¿Y cómo conocerá el mundo a Cristo? Y ahí entramos nosotros también. ¿Cómo conocerá el mundo a Cristo? Conociendo la iglesia. ¿Sabe por qué el mundo duda tanto? Porque hay muchas iglesias, y lo digo con mucho temor y temblor, que no tienen a Cristo común. Lo digo con temor y temblor, mi amado hermano, y no es cliché. Dios nos permita permanecernos, nos permita siempre mantenernos en la palabra y nos prive de caer. No es para enaltecernos a nosotros mismos, es para que hablemos con claridad y verdad. Es para que cuando alguien nos pregunte podamos decir y responder con lo que Cristo dice. Hermano, no es para llenar la iglesia porque queremos llenarla. Queremos ganar personas para Cristo. Importa que se vayan a otro lugar, pero que conozcan a Cristo real, para que puedan discernir lo que es verdadero, para que cuando escuchen un sermón puedan filtrar la palabra de Dios, para que cuando alguien les diga algo, ellos se les presente la inquietud y puedan decir, ¿dónde está escrito esto? Que alguien me ayude a entender esto. Para eso existe la iglesia, porque nosotros somos de aquellos que un día fuimos transformados para la gloria de Dios, a imagen de Él, a través de la palabra. La iglesia tiene el deber de reflejar a Cristo en el mundo, para que éste conozca la verdad. Queridos hermanos, permítame preguntarles con sinceridad, ¿quién es el Señor de su vida? ¿Dónde está puesta realmente su fe? ¿Y sabe por qué les hago esta pregunta? Porque es la misma pregunta que me hice yo. ¿Es realmente Cristo, este Cristo que el apóstol Pablo está describiendo en estos versículos? En aquel que habita toda la plenitud, la imagen del Dios invisible, el creador, el sustentador de todo, la cabeza, el principio, el fundamento de una nueva creación, que es la iglesia. ¿Es este Cristo el Señor de tu vida? ¿Es este Cristo al cual tú dijiste, Señor, a ti me rindo, yo quiero servirte, quiero adorarte a ti, Señor? ¿Es este o es un Cristo que te creaste a tu medida? Porque si es un Cristo que te creaste a tu medida, es un ídolo de Cristo. Porque ¿sabe por qué el pueblo de Egipto crea tantos ídolos? ¿Por qué tantas religiones tienen tantos ídolos? Porque crean un ídolo de acuerdo a su necesidad. Porque crean un ídolo de acuerdo a lo que ellos están pasando. Entonces levantan. Pero es realmente este Cristo, tu cabeza. Es este Cristo el que gobierna tu vida. Es este Cristo el que manda, al cual tú obedeces. O todavía tú te sigues guiando por el sentir, por el querer. ¿Dónde está nuestra mayor preocupación? ¿Dónde está nuestro mayor anhelo? ¿Dónde invertimos más? ¿En satisfacer las cosas del mundo o en buscar a Cristo, el creador del cielo y de la tierra? ¿Dónde estamos invirtiendo más? ¿Qué me hace vibrar más? Viene el mundial, muchos se están preparando para el mundial. A mí me gusta el fútbol, sí, me gusta también. Pero cuidado, cuando eso ocupa el lugar de Dios, es de idolatría. Y aunque el fútbol no tenga nada de malo, te está apartando de Dios. Y eso sí que es malo. Eso va en contra de nosotros. Eso va en contra de nuestro crecimiento espiritual, va en contra de las decisiones que podamos tener en el futuro. Porque cuando estamos centrados en Cristo, todo lo que hacemos, dice, no es para decir que me conviene más. ¿Se ha fijado usted? Cuando le presentan 2 o 3 opciones, ¿qué es lo que hace uno? ¿Cuál me conviene? Es como los créditos. Miramos varios, ¿por qué? Buscamos la tasa más interés. Pero también el que los pida menos certificación, no sé. ¿Me entiende? Pero cuando estamos en Cristo, no es eso, no es esa la pregunta. Es ¿qué glorifica más a Cristo? ¿Qué quiere que Cristo haga en esta circunstancia? Nuestra pregunta cambia, la situación no cambia, es la misma, pero nuestra perspectiva de ver lo que está presente es diferente. Es diferente. Si Cristo es verdaderamente quien el apóstol Pablo declara, entonces no podemos seguir viviendo vidas planas, sin poder, sin gozo, sin verdadera satisfacción. Porque en Cristo hay plenitud de gozo, hay plenitud de amor, hay plenitud de paz. Hermano, ¿tienes problema para relacionarte con los hermanos de la iglesia? Deja de echarle la culpa a los hermanos de la iglesia y mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Por qué yo no me puedo relacionar con el cuerpo como Dios quiere que me relacione? Porque a lo mejor te puede llevar a una sorpresa. El problema no es la iglesia. El problema puede estar aquí. Y si es la iglesia, apártate de este lugar. Busca donde puedas glorificar a Dios, donde puedas crecer. Vándate de este lugar que si no estás creciendo, no te están llevando a los pies de Cristo. Apártate de este lugar.
porque te vas a contaminar con nosotros. Por eso necesitamos reflexionar en forma racional y práctica, pero puestos los ojos en Cristo. Puesta la mirada arriba. Por eso el apóstol Pablo los eleva a las alturas, a mirar la galaxia, al mirar la creación, lo visible, lo invisible, y nos aterriza a la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos aterriza ¿dónde? Donde Él habita, donde Él mora, donde Él edifica, donde a Él le servimos, donde somos corregidos, donde le ponemos el orgullo, donde tenemos que mirarnos a nosotros mismos, donde tenemos que negarnos a nosotros mismos para servir y glorificar a Cristo. Cambia la perspectiva. Cuando la Biblia dice que Cristo debe ser preeminente, también significa que debe serlo en nuestros afectos, en nuestros gustos, en nuestras preferencias. ¿Qué es realmente lo que me gusta? ¿En dónde encuentro gozo? ¿Con qué vibro? Si vibras más con el concierto de algún artista, hermano, hay algún problema. Hay un problema, hermano. Y si Dios se lo está mostrando, no es para condenarte, sino porque para que miremos y podamos levantarnos en el nombre de Jesús. Porque Cristo nos humilla, nos hace comer el polvo, pero luego los exalta y nos levanta para su gloria, para que Él reciba todo honor y toda gloria. Si Él se está mostrando algo hoy, es para que te vuelvas a centrar y poner la mirada nuevamente en Cristo. La verdadera espiritualidad no se demuestra en discursos espirituales, se demuestra con una vida transformada para la gloria de Dios. Si te han dañado, ora a Cristo para que el Señor te sane. Pero mira a Cristo, porque los que dañamos somos las personas, no Cristo. Porque los que fallamos somos las personas, no Cristo. Si te has disolucionado algún hermano, algún líder, vuelve a mirar a Cristo. Fallamos, cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo porque somos pecadores, porque fallamos. Pero Cristo no falla, Cristo es preeminente, Cristo es el de la creación y el que sostiene la iglesia y el que sostiene nuestra vida. Hermanos, el Señor gobierna la iglesia y no quiere creyentes aislados. Hay muchos que les cuesta creer esto. Y déjeme decirle que yo también luché muchas veces con esto. Pero el único que saca de esos pensamientos negativos es cuando miramos a Cristo. Miremos a Cristo. Si hoy día se estás escuchando esto, es porque el Señor nos está llamando a mirar a Cristo. Cada uno de nosotros, en diferentes funciones, en lo que se encontremos, en algún momento ha querido claudicar. Y yo estoy incluido en ello. Los únicos que nos hace permanecer en la roca. Por eso que decimos, para Él todo honor y todas cosas. Reconocer a Cristo como cabeza implica someternos a su palabra, dejar que su voluntad gobierne nuestras decisiones, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro caminar diario. Implica entender que no somos cuerpos aislados, sino miembros vivos unidos a Él y entre nosotros. Nada en la iglesia tiene vida verdadera si no procede de Cristo, y nada en el creyente florece fuera del señorío de Cristo. Por eso es importante valorar la iglesia, porque es el cuerpo que Él compró con su sangre, el cuerpo que Él nutre, el cuerpo que Él guía, el cuerpo que Él corrige y el cuerpo que Él sostiene. Así como el universo entero declara su gloria, la iglesia debe hacer lo mismo. Su cuerpo debe hacer lo mismo. Debe reflejar el carácter de Cristo, debe reflejar su amor y debe reflejar la verdad. Someternos a Cristo como cabeza no es una carga, es nuestro mayor privilegio, nuestra mayor seguridad. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos, entonces la Santa Cena se convierte en uno de los momentos más preciosos donde esa verdad se hace visible. Porque al acercarnos a la mesa no nos vemos como individuos independientes. No nos vemos como personas aisladas. Al escribir esto, pensaba, ¿por qué el Señor habló de la mesa? Porque en una mesa hay relación. En una mesa compartimos lo mismo. En una mesa hay momentos de alegría, como también de aflicción. Pero es en una mesa donde uno sostiene al otro. Donde hay corrección también en una mesa. Los padres generalmente corregimos en una mesa. O al menos a mí lo hacían en mi casa. Nos sentaban a los 10, 8, los que habíamos, y nos daban duro ahí en la mesa.
Aparte de decirnos no pongáis el codo, no comáis tan rápido, no sorfetí, déjale a tu hermano, no te lo comáis todo. Eso es la iglesia. Esa es la mesa. Por eso lo hacemos todos los domingos. Y no debe ser tomada como un rito cualquiera, sino que refleja la unidad. Refleja la esencia de lo que somos. Refleja la esencia de lo que somos. Esto no a modo de crítica, sino que haciendo memoria que antiguamente a los hijos se nos dejaba fuera de la mesa, porque en la mesa solo se sentaban los grandes. Muchos años atrás, no voy a decir cuánto. Pero con el tiempo hemos aprendido que en la mesa debemos estar todos integrados. Y quizás los niños todavía no entienden, pero cuando nos bautizamos entendemos que somos parte de la iglesia. Por eso es que cuando participamos de la Santa Cena del Señor debemos ser bautizados.